Vamos a contarle un poco a la gente qué motivó esta historia. Fueron muchas cosas, pero fundamentalmente porque mi hija no dormía. Y en ese desvelo sostenido me vi obligada a buscar cuál era la causa real del insomnio. Yo a Lina la llevaba al médico, la llevaba a otro médico, le hacía el baño de Chantal, el baño de Romero, le ponía la crucecita, le ponía el pijama al revés, hice las mil y un cosas que también te puedas imaginar. Yo estaba destruida, yo sentía que me iba a morir en algún momento de no dormir, sentía que me iba a morir. Y en un momento alguien me dijo: Giselle, ¿sabes qué me parece a mí? Que yo veo que vos la estás volviendo loca a la nena haciéndole cosas a ella, y tal vez el problema lo tenés vos, no lo tiene la nena. Claro. Y ahí me hizo un clic la cabeza y dije, bueno, es momento de probar en mí. Maravilloso. Solucionándolo en vos, lo solucionaste en ella. ¿Cuántas veces nos pasa esto, no? Que nuestros hijos tienen algo que no podemos resolver, que ningún especialista te dice cómo, que no das en la tecla con qué, y a vos se te ocurrió investigar más allá, ir más profundo. Hiciste constelación. ¿Qué te llevó a ese camino? La constelación en realidad fue la última instancia. Yo antes había probado de todo, la había llevado al médico, había hecho todas las terapias, los consejos, los trucos que te dicen los abuelos, ¿viste? ¿Y vos te acordabas que vos no dormías? No. Para mí ese pasado ya estaba olvidado. No, pero para mí eso que me desencadenó la constelación, esa pregunta de qué me había pasado a mí cuando era chica, se vino toda una ola de recuerdos que me obligó a buscar por qué yo no dormía bien y por qué le tenía miedo a mi abuelo y quién era mi abuelo y resolver todo ese enigma que llevaba su nombre y su persona, porque yo viví con él 12 años, pero no sabía quién era. Vamos a contarle a la gente por qué viviste con tu abuelo. Eran plenos 90, contexto de hiperinflación. Nosotros somos 4 hermanos, nacidos en 5 años y medio los 4, 2 muy seguiditos. Sí. Mis viejos siempre vivieron muy el día a día. Se había vendido la casa donde nosotros vivíamos en Almagro y tuvimos que ir a parar a la casa del abuelo. Y cuando llegamos, uno que siempre se espera encontrar con un abuelo por ahí amoroso, que lo reciba y que lo abrace, en mi casa no había pasado. Y eso se fue perpetrando en el tiempo, porque él no solamente no era cariñoso, sino que nos había obligado a estar en una habitación todos encerrados, los 6. Vivíamos los 6 en una pieza, comíamos en la pieza. Hacinados. Exacto. Bueno, y después murió. Y con esa muerte yo lo enterré, pero nunca lo lloré. Y no sabía por qué no lo había llorado. Nunca. Y eso me obligó a buscar por qué yo no había tenido uno así y tratar de encontrarle una causa a tanto dolor que yo había tenido cuando era chica, porque el miedo es dolor. ¿Qué descubriste de tu abuelo? Bueno, descubrí que era muy afín a las ideas del nazismo, que había trabajado en el Banco Germánico de América del Sur, que era el banco que había triangulado la plata de los nazis en el momento donde se había expoliado a los judíos. No tenías ni idea de todo eso. No tenía ni idea ni me imaginé con qué me iba a encontrar. Yo obviamente sabía que había algo muy oscuro dentro de mi familia, pero nunca sabía cuál iba a ser el fin. Los secretos, ¿no? Que se van guardando. Lo que se calla, lo que se silencia. Lo que se silencia, que no significa que desaparezca, ¿no? Ni de nuestra sangre, ni de nuestro cerebro, ni de nuestros recuerdos, ni del alma. Porque yo sentía que yo tenía algo de culpa en lo que le pasaba a Lina de que no pudiera dormir. Yo sentía que la responsabilidad cuando empecé a descubrir esto era mía. Ella estaba haciendo nada más que un espejo de mi infancia. Y en ese espejo de la infancia había una nena que me decía: abrime la puerta, que tengo cosas para decirte. Hay cosas que vos tenés que saber, que tenés que resolver. Y ahí decidí ir a fondo con averiguar quién era. Y bueno, me encontré con todo esto, encontré familiares. Tu hija volvió a dormir, que esto es lo increíble. Sí, ahora te juro, Mariana duerme 12, 13 horas por día. Yo la noto tranquila. Y a mí me pasó que cuando yo encontré toda esa información dije, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Claro. Y dije, no, lo tengo que escribir porque el día de mañana esto necesito que también no solo le sirva a mi hija, sino que también le sirva a alguien, porque es una historia mínima y al mismo tiempo es universal. Esto de que en las constelaciones aparecen recuerdos, cosas que vivimos que ni idea, ¿no? Qué loco, cómo guardamos la información. Exacto, y sobre todo ahora, por ejemplo, en 2024, es como que se tolera más que uno empiece a cuestionar a los ancestros. Vos antes no podías cuestionar a tu bisabuelo, a tu abuelo, no estaba como bien visto, no estaba permitido. Y ahora es como que, bueno, vos sí podés poner en palabras lo que a vos te pasó. A mí lo que me pasaba en esa casa era que yo le tenía miedo. Yo viví muchas secuencias de persecución, de terror, de hostigamiento hacia nosotros. Violencia. De violencia. Exacto. Y esto de romper con el linaje, ¿no? En algún punto, y evitar que eso se siga heredando hacia abajo. Exacto. Pueden hacer, hay herramientas, pero uno tiene que estar muy dispuesto a buscar. Y con esa pasión yo busqué y encontré un manuscrito de mi tatarabuela que vino de Alemania del año 1800 y lo tuve en las manos y encontré un montón de anotaciones en ese manuscrito. Qué fuerte. Sí, y fue muy sanador, fue muy aliviador y hay herramientas para buscar si uno quiere saber realmente de dónde vino y ese es el mensaje.
mensaje que a mí más me gustaba. Y esto de lo biológico, ¿no? Que nuestras células se las traspasamos a nuestros hijos, ¿no? Nosotras, las madres, y de alguna manera conservamos células de ellos también en nosotros. Y que es inevitable que mucho de lo que vivimos, aún no recordándolo, se lo traspasemos a ellos. O sea, esto no es creer o no creer, esto es real. Y les recomiendo constelar también, de paso, ¿no? Vamos a recomendarlo, que tanto ayudó.